¿Completo? Sí, de acuerdo. ¿Listo? Listo, ingeniero. Ok, bueno, pues muy buenos días. Soy el ingeniero Francisco Salas, líder Diamante, y en realidad es un honor para mí hacer esta presentación. Es un honor que me hayan invitado a hacer esta presentación. Es algo que me gusta mucho hacer. Mi perfil dentro de Sankey es un poco más inclinado hacia el negocio. Desde luego, viendo el producto, viendo cómo funciona, pero mi esquema como ingeniero siempre ha sido más los números y siempre ha sido más hacia el negocio. Muy bien, bueno, pues hoy tenemos este gran libro de John C. Maxwell, que son las 21 leyes del liderazgo, y el día de hoy vamos a ver la ley número 7, que es la ley del respeto. Dice John C. Maxwell, por naturaleza, la gente sigue a líderes que son más fuertes que ellos mismos. O sea, siempre vamos a seguir a alguien que es más fuerte que nosotros, siempre vamos a seguir a personas que tienen un liderazgo por encima del liderazgo que tenemos nosotros. Permítanme tantito porque estoy teniendo un problema aquí. Creo que se cerró mi pantalla. No sé, Alberto, si lo puedes ver. Sí, lo estamos viendo, nada más póngalo en presentación. Permíteme, algo está pasando aquí. Caray, no lo puede abrir. A ver, creo que ya se ve ahí. Sí, es correcto, ahí se está ahí. Perfecto. Bueno, pues hablemos de lo que es el respeto. El respeto es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos de una sociedad. Empezando por el respeto a uno mismo. El respeto comienza por la consideración a nosotros mismos. Debemos tratarnos con la misma amabilidad con la que debemos respetar a los otros. Solo conociendo el autorrespeto podemos ser capaces de tratar a otros de la misma manera que ellos me están tratando a mí y de la forma que quiero que ellos sean tratados. Como valor profesional, el respeto nos dice que los valores profesionales son los principios que una persona aplica en su entorno laboral. El respeto y el compromiso son los valores profesionales esenciales, ya que fomentan relaciones de trabajo basadas en las consideraciones del otro y de la empresa para la cual estás trabajando. John C. Maxwell nos presenta a nosotros una historia de esta persona que es Harry Tubman. Es una persona que fue llamada Moisés, o Moisés, que al final de cuentas ella lo que hizo fue liberar a más de 300 esclavos. Ella lo logró por su forma de ser y por la forma de actuar, y la gente la reconoce por lo que hizo y la reconoce como un líder nato, como un líder que no necesariamente tenía que ser una persona que se viera muy bien o una persona que tuviera una buena posición económica o una persona que tuviera una educación. Sí, nos comenta Jonsi que si tú la hubieras visto, es probable que tu primera impresión no sería la de un líder, sino sería la de una persona común, posiblemente la de una esclava por su forma de vestir y por su forma de actuar. Sin embargo, lo que hizo fue impresionante y logró tener ese sobrenombre que se le pone a un líder. Cuando un líder es punta de lanza, cuando un líder va siempre a la cabeza y la gente lo empieza a reconocer, es muy común que se le empiecen a poner apodos, y a ella le pusieron el apodo de Moisés. Harry Truman tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés por la habilidad que tenía de ir del norte de los Estados Unidos al sur de los Estados Unidos y poder traerse a esclavos, sacar esclavos y lograrlos llevar hacia el norte para que pudieran tener su libertad. Pero para esto es muy importante que tú tengas una
certeza de lo que estás hablando, que seas un líder firme en lo que estás haciendo. Por eso nos dicen que un líder debe ser un líder de acero, porque tienes que tener la convicción de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Y puedes lograr hacer algo en beneficio de los demás, en beneficio de la gente que te está siguiendo. A un líder lo vamos a seguir por lo que hace y por la gente a la que ayuda. Una persona que quiera ser líder, si no hace nada por los demás y no ayuda a los demás, pues no lograríamos tener nada, ¿sí? Aquí el caso de Tubman es que ella trabajaba en el invierno para juntar dinero, el suficiente dinero para poderse ir en el verano a traer a esta gente. Entonces, el dinero que ella ganaba realmente lo estaba utilizando para ayudar a las demás personas, para poderlo sacar, y la gente se daba cuenta de que ella se retiraba, se desaparecía de repente de los lugares en donde estaba trabajando para ir a traer a estos esclavos. Y eso es lo que la llevó a tener un gran liderazgo, pero sobre todo lo que la llevó a su liderazgo es que era inquebrantable. Cuando la gente flaqueaba, cuando ella veía que la gente tenía problemas o tenía conflictos para poderse ir, o cuando ya los había liberado y algunos de los esclavos querían regresar, ella se ponía en la posición del líder, de ese líder inquebrantable, ¿sí? En donde les decía a ellos que los muertos no contaban historias. Y es lo que hacía ella, es que cuando algún esclavo medroso, mientras ella los estaba llevando, se ponía en esta situación, ella les apuntaba con una pistola y les decía que los muertos no contaban historias y le decía simplemente, sigues o mueres. Eso la hizo ser un líder firme, la hizo ser un líder respetado. Entonces, el respeto fue en aumento de lo que ella estaba haciendo. La gente empezaba a respetarla todavía más porque era muy firme en lo que hacía. ¿A qué nos referimos con esto y trayéndolo hacia el negocio que nosotros tenemos, trayéndolo hacia Sankey? Pues tenemos que ser personas que tenemos un liderazgo inquebrantable, tenemos que practicar con el ejemplo, enseñar a los demás cómo se hace el negocio, ser coherente en lo que estamos haciendo. Lo primero que debes de hacer para ser coherente es tomar el producto. Si tú estás tomando el producto, tú puedes decirle a las demás personas qué es lo que hace el producto contigo, qué es lo que hace el producto y cómo funciona en las demás personas. Si nosotros no hacemos esto, nosotros no vamos a saber cómo funciona el producto y no vamos a saber qué decirle a las demás personas. Por eso es importante. Pero además tenemos que ser muy coherentes y, como les decía, practicar con el ejemplo en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo le digo a las personas, haz llamadas y yo no las hago, pues los demás no lo van a hacer y este es un efecto que viene en cadena. Si yo no lo hago, el que me sigue no lo hago, el que lo sigue a él tampoco lo va a hacer y los demás no lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles, ¿sí?, cómo se hace esto para que cuando la gente empiece a hablar de nosotros, cuando nos presenten como líderes, digan, bueno, es que este líder hace esto y hace esto otro. Te puedo dar ejemplos como es Alfonso Casabal. Alfonso Casabal es una persona que está con todo el mundo, que siempre está en el teléfono, que siempre le está contestando a todos y siempre está haciendo las llamadas que tiene que hacer. Imagínate si tú le llamaras a Alfonso y le dijeras, oye Alfonso, te pido de favor que hagas una llamada de bienvenida con uno de los nuevos socios, y no la hiciera, pues entonces la gente desconfiaría. ¿Por qué confiamos todos en Alfonso Casabal? ¿Por qué todos le llamamos Alfonso? Porque sabemos que Alfonso hace exactamente lo que dice. Y pues podríamos decir en este caso que Alfonso es un líder, que es un rinoceronte porque siempre va a la carga, porque siempre está yendo hacia lo que es necesario. En este caso con Harriet Tubman, lo que decía la gente es que ella era un general y la nombraban el general Tubman porque
ella hacía exactamente lo que decía y ellos comentaban que ella podría dirigir a un ejército si se lo propusiera. Es la misma situación que existe con nuestros líderes. Tenemos a Juan Pablo Rojas, que Juan Pablo Rojas prácticamente ahorita tiene un ejército de personas que están llevando el producto, que están vendiendo producto, que están haciendo el negocio y por eso es que tiene el rango que tiene en este momento. Y así lo hacemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos llevando nuestro negocio a crear líderes. Y una de las pruebas de liderazgo es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el momento que lo debemos de hacer para que los demás puedan seguir esto y entonces empiecen a respetar a cada uno de nuestros líderes. Por ejemplo, si hablamos de Harriet, Harriet no tenía una educación, ¿sí? Era una persona que no tenía al inicio ningún liderazgo, era una persona que estuvo en cautiverio, era una persona que estuvo como esclava, se casó con el general Tubman y es como ella logró salir de la esclavitud y entonces su deseo más ardiente era poder sacar a su familia de la esclavitud y fue como empezó ella a hacer. La razón de esto es sencilla, los individuos por naturaleza siempre van a seguir a los líderes más fuertes, siempre van a seguir al líder que tiene la mayor convicción, al líder que es más coherente. Nunca vamos a seguir a líderes que sean menores que nosotros. Las personas siempre van a buscar el liderazgo hacia arriba, las personas siempre van a buscar a líderes que son más fuertes y esto es lo que nos ha llevado a que nosotros tengamos en Sankey líderes con mucha gente que está trabajando con ellos, que están siguiendo el sistema por lo que ellos están haciendo hoy en día. Entonces, si nosotros vemos que la gente no sigue a nadie por accidente, que esto no es un juego de la suerte o una adivinanza, sino siempre vamos a seguir a individuos cuando su liderazgo sea mayor y sobre todo aquellos que respetamos. En ocasiones un líder fuerte decide seguir a alguien más débil que él, pero esta razón es porque este líder es el jefe o es el político o es la persona que le han asignado para que él siga. No quiere decir que él esté convencido ni que vaya con la filosofía que tiene este líder, pero sí es necesario que él lo siga porque es su jefe, porque es la persona que está al mando y entonces la gente empieza a seguirlos simplemente por una obligación o por un organigrama en el que ellos están y tienen que hacerlo. El liderazgo en este tipo de negocios que nosotros tenemos no se gana por eso, porque las personas que están con nosotros no están obligadas a seguir a nadie. No se les impone un líder, no se les impone una forma de liderar, sino ellos escogen incluso con líderes que son los que los invitaron o los auspiciaron directamente en este negocio. La gente a veces no los sigue a ellos porque no son muy afines a las formas y a los principios que ellos tienen y entonces empiezan a buscar en las redes y empiezan a buscar otros líderes, incluso líderes que no son de su misma red, que son crossline, o algunos líderes que no están en el mismo negocio, en la misma empresa, en lo que ellos están, y empiezan a seguirlos por el liderazgo que tienen, porque empiezan a llevarlos hacia los logros que tienen que conseguir en este tipo de negocios. Entonces la gente cuando no tienes un líder que es fuerte, cuando no tienes un líder que te esté enseñando lo que tú necesitas aprender, la gente busca la forma de ver a alguien que sí lo lleve hacia donde quiere y a conseguir lo que está buscando. Incluso mucha gente dentro de las redes de mercadeo deja de hacer la red porque el líder no supo enseñarle o no supo llevarlo o no encontró una afinidad con esa persona y entonces viene mucho el abandono dentro de este negocio de redes de mercadeo porque no se sienten a gusto, porque no se sienten confiados con lo que está haciendo su líder.
Eso no es problema. Dentro de estas redes de mercadeo tú puedes seguir a más personas, tú puedes brincar a la persona que te auspició y ir a buscar el liderazgo arriba con cualquier otra persona que esté teniendo los resultados. Incluso lo puedes hacer siguiendo simplemente a la empresa. La empresa va a tener su liderazgo propio. Siempre la empresa va a ir buscando a los líderes y los va a ir colocando en las posiciones de apalancamiento para que tú puedas apalancarte de ellos. Un ejemplo de eso es esta conferencia que tenemos todos los martes, donde la empresa busca diferentes líderes para que los distribuidores se vayan enfocando en lo que están haciendo estos líderes, pero sobre todo para que vayan teniendo afinidad con ellos y así es como se va teniendo ese liderazgo en que el líder va a llevar al equipo hacia el éxito, hacia el lugar donde el equipo quiere estar, siempre que él también lo esté haciendo. Si él deja de hacer las cosas, entonces no podrá tener ese liderazgo, ¿sí? Y no podrá ser respetado, ¿sí? Un líder debe de ser respetado por lo que está haciendo. Y algo bien interesante dentro de lo que es el liderazgo, no se trata de que tú siempre seas el líder, no se trata de que tú siempre seas la persona que haga, decida o diga cuál es el rumbo que va a seguir tu organización. Aquí, en esta empresa, en Sankey, es algo de lo que me gusta mucho, es que Sankey siempre está buscando que haya liderazgo en las personas que van entrando, que cada persona que va entrando a nuestra organización se vaya convirtiendo en un líder y esa es la filosofía y esa es la enseñanza que tenemos dentro de Sankey y ese es el entrenamiento que llevamos en Sankey, donde cada uno de nosotros se va convirtiendo en líderes por lo que está aprendiendo de las redes de mercadeo, por lo que está aprendiendo del sistema que llevamos en Sankey, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo que en octubre de 1997 en el baloncesto universitario presenció el retiro de un gran líder que fue Dean Smith, alguien que inspiraba respeto, pues paso a paso se dedicó por más de 30 años a ayudar a los demás. El respeto que la gente le tenía a Smith no era solamente porque les enseñaba a jugar baloncesto, sino les enseñaba cosas de la vida, les enseñaba cómo funciona la vida, les enseñaba a los estudiantes que deberían de graduarse, que deberían de tener una carrera aparte de lo que era el baloncesto, porque la vida es muy diferente para cada uno de nosotros y no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, ese respeto que le tenían, ¿sí? Era un respeto por la forma en que él llevaba a los jugadores. No solamente porque los hacía ganar en el baloncesto, sino porque los hacía llevar un proceso dentro de su vida, el cual los iba formando como seres humanos y los iba formando como profesionistas. Y eso es lo que nosotros hacemos en Sankey. Una de las cosas que dice nuestro líder, el ingeniero Alejandro López Tello, es que Sankey no se trata solamente de dinero, sino Sankey se trata de la riqueza que tú vas a obtener haciendo este negocio, pero sobre todo la riqueza que tú vas a obtener cuando tú estás aprendiendo cómo vivir, aprendiendo a vivir los procesos y cuando tú estás realmente comprometido con lo que estás haciendo. Entonces nos dice Alejandro López Tello que la riqueza no es la cantidad de dinero que tengas en el banco, sino es todo lo que has aprendido, porque esa riqueza, si tú perdieras el dinero que tienes hoy en día, lo podrías volver a obtener porque ya tienes el conocimiento, porque ya viviste el proceso, porque ya sabes cómo hacerlo, porque ya sabes cómo lograrlo, y eso es precisamente la riqueza que tienes. Y esa riqueza que tú tienes, que no es el dinero, es la que se convierte en tu fortaleza para lograr ser un líder. Porque tú ya tienes la forma de enseñar a los demás, de llevar a los demás hacia este liderazgo, enseñándoles, predicando con el ejemplo. Esa es la mejor forma en cómo tú puedes hacer esto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
a Dean Smith cuando se retira, que la gente lo respeta, no solamente por lo que enseñó a los jugadores o a los universitarios en el baloncesto, sino lo respetan precisamente por el desempeño que él tuvo enseñando a estos universitarios un proyecto de vida, enseñándoles que no solamente se trataba de jugar, y pues uno de los grandes ejemplos de esto es Michael Jordan, quien lo respetaba mucho, ¿sí? Por la forma en que él lo enseñó, y él dice que, Michael Jordan dicen que Dean fue su mentor. Los más cercanos a los líderes son los que los respetan más. ¿A qué me refiero con esto? A la gente que tú tienes, que va siguiendo tu liderazgo, que está contigo, que son los que van creciendo contigo, son los que te respetan más porque son los que están viendo los resultados de lo que están haciendo en equipo. Ellos están trabajando como equipo, están poniendo los proyectos en la mesa para que todo el mundo los conozca, están llevando a la gente paso a paso de la mano prácticamente para que puedan seguir, por ejemplo, nuestro sistema S3 en Sankey, para que puedan iniciar con algo tan simple como consumir el producto, promover el producto y distribuir el producto. Están enseñando a la gente lo básico de cómo funcionan cada uno de los productos, de lo que son los productos, para que ellos puedan hablar con otras personas y puedan recomendar los productos. Pero también están enseñándoles lo básico para hacer este negocio. Es muy común en este negocio que entren personas que son vendedores, y entonces su liderazgo se convierte en un liderazgo de vendedor y quiere que todo el mundo venda mucho producto. Y entonces este líder les va a enseñar a vender producto, pero no les va a enseñar cómo desarrollar la red, o les enseñará algo de cómo desarrollar la red, pero no lo va a hacer a fondo porque su instinto es ir y vender el producto. Entonces, cuando él tiene a líderes cercanos a él, si les enseñó solo a vender el producto, esos líderes lo van a respetar porque sabe vender el producto, y porque entonces ellos líderes también enseñarán a personas a que vendan el producto. Pero cuando tenemos a líderes como Gerardo del Castillo, por ejemplo, que es una persona que está enseñando a la gente lo que es el producto, pero también les está enseñando a hacer el negocio, entonces la gente más cercana a él, ¿sí?, lo respetan porque es una persona que tiene mucho conocimiento dentro de las redes de mercadeo. Él y Masha tienen más de 30 años de experiencia en redes de mercadeo, y la gente los sigue porque ellos los enseñan cómo hacer este negocio. Entonces, la fortaleza que tiene Gerardo del Castillo y Masha es que puede enseñar a los demás a hacer el negocio, y por eso sus líderes más cercanos lo respetan, y además les enseñan a sus socios y a las gentes que van siendo distribuidores, los enseñan precisamente a desarrollar el sistema, y es donde se va a ganar el respeto de la gente que está más cerca de ti. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener ese perfil, ¿sí? Y vamos a enseñar a la gente que está con nosotros precisamente lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué los respetan? ¿Por qué la gente que está cerca de ti te respeta más? Porque son más afines a tu estilo, a tu forma de ser. El respeto siempre va a ir en aumento, y el proceso para la formación de líderes siempre va a estar basada en el respeto que yo tenga hacia el líder, hacia la persona que estoy dándose el seguimiento. Hay muchas formas de medir este respeto de lo que hace un seguidor hacia un líder, pero tal vez la prueba más grande de respeto de cada líder es cuando un líder hace un gran cambio. Cuando un líder hace un cambio, ahí es verdaderamente cuando sabes si ese líder se ganó el respeto, y el ganarse el respeto significa que me va a seguir la gente, ¿sí? John C. Maxwell nos cuenta una de sus anécdotas cuando él decide cambiarse de residencia, cuando él decide irse a Atlanta, Georgia. Él habla con sus líderes, les explica por qué razones quiere irse a Georgia,
y en su mente, en su forma de pensar, él creyó que el 50% de sus líderes principales lo podrían seguir a Atlanta y él tendría que desarrollar y desenvolver todo su negocio simplemente con la mitad de los líderes que tenía en ese momento. Cuando él platica con ellos, cuando él platica con todos sus líderes, les dice que lo piensen, que lo analicen y ponen fechas y hacen un proyecto para poder trasladarse hacia Atlanta y poder tener allá sus oficinas principales. La sorpresa de John C. Maxwell es que absolutamente todos sus líderes fueron a Atlanta todavía después de 10 años, ¿sí?, que hicieron esto, que es en la actualidad, esos líderes siguen estando todavía con él. Esos líderes siguen en Atlanta, siguen desarrollándose y siguen desarrollando a más gente. Entonces, ¿cuál es el respeto que tienen a él? Es la confianza, ¿sí? La fe en que su líder los va a llevar al éxito, no importa dónde estén, que si yo sigo a mi líder, por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí en Sankey alguna persona que decide hacer una estrategia diferente a la que tengamos nosotros y él pone su estrategia y todas las personas que están con él lo siguen a esa estrategia, entonces ahí veremos que ese líder se ha ganado el respeto de todas las personas que lo están siguiendo y sobre todo de sus líderes, porque recuerda que cuando tenemos ya más líderes, entonces ellos pueden empezar a dispersarse si el líder no los sigue llevando hacia adelante. Entonces el líder siempre debe estar actualizándose, siempre tiene que estar buscando la forma de ir adelante, siempre tiene que estar buscando la forma de llevarte un paso más allá de lo que estás haciendo en este momento. Entonces, si nosotros logramos que nuestros líderes nos sigan y les enseñen a los demás lo que nosotros estamos haciendo en nuestra organización, si nosotros seguimos una línea, si nosotros seguimos una forma de hacer las cosas, entonces nosotros sabremos que realmente tenemos el respeto y ese respeto va a ir en aumento porque todos los demás líderes, todo lo demás que les enseñen a sus distribuidores, va a ser exactamente lo mismo y entonces va a ir aumentando el liderazgo porque todos vamos a estar en consenso con lo mismo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo que nos dice Maxwell. Dice, yo pensé que me iba a seguir solamente el 50% de mi liderazgo y sin embargo me siguieron todos. Eso quiere decir que su liderazgo aumentó, ¿sí? Su liderazgo fue más allá de lo que él había pensado. Muy bien. Dentro de lo que nos enseña John C. Maxwell, tenemos las 7 cualidades y una de las cualidades que son más importantes en nuestro negocio es el discernimiento. Dice, pon fin a los misterios no resueltos. Pon fin, pues lo voy a decir de otra manera, pon fin a los chismes que hay en tu organización. Es muy sencillo, es muy simple que la gente se pierda en este tipo de negocios por chismes. Cuando la gente no tiene la certeza y cuando no tiene el seguimiento y el aprendizaje necesario o cuando no están las leyes, cada persona va a crear su propia ley y cada persona va a buscar en dónde hay problemas, ¿sí?, para tratar de resolverlos, pero si no puede tener un discernimiento correcto, no va a poder llegar al fondo del problema, no va a poder ayudar a los demás a resolver. Los líderes inteligentes creen solo la mitad de lo que oyen. Los líderes con discernimiento saben cuál mitad vas a creer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Dentro de las redes de mercadeo, pues como hay mucha gente que viene de diferentes estratos sociales, pues de repente hay creencias, ¿sí?, en que este tipo de negocios no funcionan porque el amigo del amigo no supo cómo hacerlo o dijo que invirtió mucho y que perdió dinero, y entonces empieza a crear ahí una situación muy difícil. Tú tienes que ir al centro del problema,
tienes que buscar cómo resolver ese problema y enseñarle a los demás que pueden resolver las cosas si simplemente nos ponemos a discernir sobre ellas. La primera regla de los huecos dice: cuando te encuentres en uno, deja de cavar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú te encuentras en un momento, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que Estafeta no entregó producto y uno de nuestros distribuidores está hablando en la red y está diciéndole a la gente de la red que Sankey no entrega los productos a tiempo. ¿Qué debes de hacer tú? Tienes que buscar cuál es el problema, ¿sí? Y no lo vas a encontrar dentro de la red. No escarbes ahí. Si tú sigues escarbando dentro de la red para ver y preguntarle, a ver, a ti sí te entregó a tiempo y a ti no, y a ti sí, y al otro le llegó después, lo único que vas a hacer es hacer más grande el problema, más gente se va a enterar de esto, más gente va a desconfiar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es ir a la raíz del problema. Si Estafeta no entregó, lo primero que yo debo de hacer es preguntarle a Estafeta por qué no entregó. Y te aseguro que normalmente el 99% de las veces es porque o la gente no se encontraba en el lugar o la dirección no era la correcta. Y simplemente una llamada puede hacer que nosotros podamos resolver el problema. ¿Qué hicimos? Fuimos a donde está el problema. Buscamos ese problema y lo resolvimos, ¿sí? Sabiendo ya certeramente cuál es el problema, y entonces lo vas a transmitir a la organización y entonces le vas a transmitir a tu organización que el problema no es Sankey, que el problema es porque la dirección no estaba correcta o porque la persona no se encontraba ahí. Esa es la forma de hacerlo. Cuando estás dentro de este hueco, pues no sigas escarbando hacia abajo porque no vas a hallar nada. Otra de las cosas muy importantes es que siempre nunca rodees, nunca le des vueltas a las cosas, nunca trates de culpar a otra persona. El discernimiento puede ser describirse como la habilidad de encontrar la raíz del problema y siempre va a descansar en tu intuición y en tu pensamiento racional. Los líderes efectivos necesitan discernimiento aun cuando los buenos líderes no lo demuestren siempre. ¿Qué quiere decir esto? Tú como líder necesitas ese discernimiento, tú necesitas pensar, necesitas ver dónde está el problema, aunque no se los demuestres a los demás. Ya muchas veces, si tú te has puesto en práctica esto y tú siempre vas al grano a buscar el problema y a resolverlo, la gente ya no se va a dar cuenta porque tú ya lo haces en automático. A ti te hablan y te dicen, oye, fíjate que tenemos un distribuidor en Zacatecas. Este distribuidor está hablando mal del producto, dice que el producto no funciona, dice que el producto causa alergias, etcétera, etcétera. Entonces, tú no debes de pensar en qué causa alergias o cómo las causa, por qué las causa. Lo que tú tienes que hacer es directamente ir con esta persona, preguntarle qué está sucediendo, saber qué está pasando con ese líder y a lo mejor te está diciendo que él está tomando el producto una vez al mes y entonces pues el producto no le está funcionando porque tú sabes que esto se debe tomar diario y no una vez al mes y por eso es que está diciendo que no funciona el producto. O puedes lograr ver a alguna persona que sí está teniendo alguna reacción por el producto, pero entonces te vas a dar cuenta, porque ya conoces cómo funciona el producto, te vas a dar cuenta que lo que pasa es que está teniendo una reacción en su cuerpo porque es una desintoxicación y no es propiamente una alergia, sino está saliendo toda esa intoxicación que tenía, está saliendo y eso puede causar algún zampullido, alguna cosa por el estilo. Pero si tú vas con la persona, analizas cuál es el problema, lo ves y lo traes a la mesa y lo explicas a todo, entonces todo el mundo va a quedar conforme, van a entender qué es lo que está pasando y van a dejar de decir que el producto no funciona o que causa una alergia, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo discernir, cómo saber lo que sucede? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Y decía, te digo que Wellington como general es malo. Los soldados ingleses también son malos. A la hora del almuerzo ya habremos resuelto el problema. ¿Quién dijo esto? Napoleón Bonaparte.
en un desayuno con sus generales antes de la batalla de Waterloo. ¿Por qué? Porque ellos estaban discutiendo y estaban diciendo que el ejército los iba a vencer, que iban a hacer fáciles presas. Sin embargo, él le dice, el problema es esto. El problema es que esos generales son malos y esos soldados también son malos, entonces va a ser fácil para nosotros. Creo que hay un mercado mundial para aproximadamente 5 computadoras. Imagínense nada más, en aquellos tiempos cuando se empezaba con las computadoras, pensaban que solamente habría 5 clientes potenciales a nivel mundial para adquirir una computadora. Nada más erróneo de la realidad, ¿sí? Y esto lo dijo Thomas Watson, el presidente de IBM, en 1943, cuando le presentan el proyecto de la computadora. Y hoy en día, pues sabemos cuál es. Si él en ese momento hubiera discernido sobre cómo funciona la computadora, qué ventajas podría tener una persona con las computadoras, pues entonces sabría que habría mucho más gente para ello, ¿sí? No se necesita guardaespaldas, lo dijo Jim Hoffman un mes antes de su desaparición. El discernimiento es una cualidad indispensable para cualquier líder que desee lograr el máximo de efectividad. Esto ayuda a hacer muchas cosas importantes. Descubre la raíz del problema. Los líderes de grandes organizaciones tienen que vérselas diariamente con varios problemas complejos. Deben discernir para poder tomar las decisiones para su compañía. Nunca van a poder resumir suficiente información, nunca van a tener toda la información necesaria, ¿sí? Como para que ellos no tengan que discernir, sino simplemente dar instrucciones. Siempre van a tener que pensar en lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Realza la solución del problema. Si puedes ver la raíz del problema, tú vas a poder resolver ese problema. Mientras más cerca esté el líder de esa área en donde están los problemas, más fácilmente los va a poder resolver, más fácil va a discernir. ¿Qué te quiero decir con esto? No dejes a los demás que resuelvan tus problemas. No dejes a los demás que busquen la solución. Búscala tú desde un principio, evalúa tus opciones para que éstas tengan un máximo impacto. Nunca ignores un pensamiento, pero nunca pienses que esto va a ser suficiente, que un presentimiento va a ser suficiente para que tú puedas resolverlo. Siempre vas a tener que discernir sobre cómo hacerlo, siempre vas a tener que investigar la raíz del problema y esto te va a ayudar a multiplicar tus oportunidades. Las personas que carecen de discernimiento raras veces van a estar en el sitio exacto. Aunque para algunos observadores los grandes líderes con frecuencia parecen ser personas dichosas, que ya tienen todo, que ya lo tienen todo resuelto. Esto no es así. Siempre vas a tener que discernir, siempre vas a tener que buscar la forma de solucionar el problema lo más rápido posible. ¿Eres un líder con discernimiento? ¿Puedes identificar con facilidad el corazón del problema cuando te enfrentas a asuntos complejos? ¿Eres capaz de ver las raíces de problemas difíciles sin tener que obtener cada uno de los ápices de esta información? Reflexiona sobre esto. ¿Confías en tu intuición y descansas en ella tanto como lo haces con tu intelecto y con tu experiencia? Si no es así, necesitas cultivarlo. Valora el pensamiento no tradicional. Acepta el cambio a la ambigüedad y la incertidumbre. Amplía tus horizontes. Experimenta tu intención. Solo aumentará con el uso de ella, ¿sí? Para mejorar tu discernimiento, haz lo siguiente. Analiza éxitos pasados. Ve los éxitos que has tenido, cómo los has logrado, por qué los has logrado, cómo es que tu equipo los logró y empieza a hacer planes, toma acción sobre esto. Aprende cómo piensan otras personas, cómo piensan nuestros líderes como Alfonso Casabal, como Gerardo del Castillo, como Masha, como Grisel Bonilla, como Juan Pablo Rojas, etcétera, ¿sí? Piensa cómo piensa Mariela, cómo hace las cosas Mariela y con esa forma de pensar de ellos, pon los ejemplos y empieza tú a llevar a tu equipo a esos pensamientos. Pon atención a tu propio valor. ¿Quién eres tú? ¿Qué valor le estás dando a tu equipo? ¿Y cómo lo estás logrando? Y bueno, para ejercicios diarios, traerle algo por largo tiempo.
Y esta es una historia que me encanta, que me fascina y que se ha puesto muchas veces en la industria de lo que sucede en una exposición de relojes. Se presentó un reloj digital. ¿Se acuerdan de aquellos relojes que tenían los números en color rojo y te daban la hora exactamente igual que como lo hace un reloj suizo? Cuando presentaron este reloj en esta convención, en esta feria, la gente dijo que no era posible, que nunca, jamás podríamos tener un reloj que fuera digital, sobre todo los suizos que decían que los relojes tenían que tener joyas y que tenían que tener cojinetes y que se les tenía que dar cuerda. Todos ellos pensaron que esto no iba a ser realidad. Sin embargo, este reloj se le presentó a una empresa japonesa con el nombre de Seiko, y se recuerdan ustedes, en los años 70 empezaron a salir esos relojes con números rojos, veíamos la hora en ellos, y hoy en día el 80% de los relojes son digitales. Esto hizo cambiar a los mercados, hizo cambiar al mercado en Suiza. Suiza tenía el 90% en aquellos tiempos de la fabricación de relojes y hoy no tiene ni el 10%. Han perdido el liderazgo que tenían y ahora pues tenemos relojes en todo, por todos lados. Hay que discernir, hay que pensar en cómo se hacen las cosas. Es muy importante que sigas estas leyes. Estas son las leyes de liderazgo de John C. Maxwell. Estoy muy agradecido porque me hayas escuchado el día de hoy. Te deseo que tengas un muy bonito día. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Alberto.